Imagine su cabeza en las fauces de un caimán, con una fuerza de mordedura de 2000 psi, una de las más altas del planeta. Podría aplastarle casi al instante, lo que casi le ocurrió a Juan Carlos Laverde, cuando se encontró en las fauces de un caimán mientras nadaba en el lago El Aviso de Florida. De no haber sido por la rapidez mental y la voluntad de supervivencia del triatleta, su cabeza se habría convertido en mantequilla. Afortunadamente Juan escapó, pero no antes de que el caimán le mordisqueara, le perforara el cerebro y le partiera la mandíbula. Esta es la historia de cómo Juan Carlos Laverde sobrevivió a un sangriento ataque de caimán. Pero antes, pulse me gusta y suscríbase a este canal. Esto es Indomable. Cuando Juan Carlos Laverde, de 34 años, se despertó el 3 de agosto de 2022, lo único que podía pensar era en el video promocional que estaba a punto de realizar para su empresa, The Fit X. Juan, un triatleta experimentado, ex paracaidista de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, paramédico y bombero, estaba en su mejor momento. Sería un día emocionante para él. Era miembro del cuerpo de bomberos de Oldsmar y estaba rodando un video instructivo que incluía senderismo y natación en el lago Thonotosassa, cerca de Tampa. Con lo que no contaba era con 3 metros de furia prehistórica que estaban a punto de arruinarle el día. Cuando se vive en el estado del sol y se comparte hábitat con 1.3 millones de caimanes, hay que tener cuidado. Los caimanes pueden ser mortales y Juan conocía los riesgos. Para alguien tan en forma y fuerte como Juan, nadar en el lago y hacer lo suyo sería pan comido. Ian Matt, su nuevo camarógrafo, ya había explorado los alrededores. No se veían caimanes por ninguna parte. Además, había mucho en juego. The Fit X necesitaba una promoción seria. La empresa se dedicaba a actividades al aire libre, como el ciclismo y la natación. Sus videos protagonizados por Juan recaudaban dinero para organizaciones benéficas, entre ellas la investigación del cáncer. Juan ha realizado innumerables videos, participando en múltiples carreras al aire libre, incluidos triatlones. Todo era muy típico. Cuando Juan y Matt llegaron al lago Thonotosassa, revisaron sus secuencias y las diversas tomas que había que captar. El lago estaba despejado. El clima también era bueno. Matt iba a rodar con su dron, una decisión que daría lugar a una captura dramática del ataque en cambio. Matt decidió que quería rodar primero la secuencia de filmación. Juan se preparó para el rodaje. Era un hombre de hierro, un triatleta experimentado con varias carreras en su haber. Además, era un nadador fuerte y había pasado incontables horas en el agua. Eran entonces las 2 p.m. Solo estaban Matt y su dron, sin equipo de apoyo, sin equipo de kayak en el agua y sin elementos de seguridad. Lanzando la cautela a los vientos, Juan se zambulló en el agua. Todo iba a la perfección. Juan estaba en su elemento en el agua y Matt estaba ocupado navegando con el dron por encima a cierta distancia. De repente, a los 350 metros de la natación, Matt vio algo en la pantalla que se acercaba a Juan. Se le cayó la mandíbula y en ese momento se sintió consumido por el miedo. Sabía exactamente lo que era, pero no podía advertir a Juan. Era un caimán gigante, medía por lo menos 3 metros y se acercaba a Juan a toda velocidad como un torpedo. Juan no podía ver nada y siguió nadando hacia el reptil. El caimán le atacó la cabeza y, según recordó Juan, sentí el equivalente a un poste de teléfono golpeándome la cara. En esa fracción de segundo, Juan no supo qué le golpeó hasta que su brazada avanzó y sintió dientes, escamas y un enorme hocico. Al instante, el reptil apretó los dientes contra Juan. Fue entonces cuando supo que se trataba de un caimán. El miedo se apoderó de él, pero su instinto era luchar. El caimán era tan rápido que la cabeza y el pecho de Juan ya estaban dentro de su boca. Era una hembra, y si estaba anidando, las cosas eran aún peores. Eso hizo que el caimán fuera aún más agresivo, y cuando te enfrentas a un monstruo así, tus posibilidades son escasas. Parecía que en ese momento todo ocurría a cámara lenta. Cuando el caimán apretó, sintió sus dientes perforar su carne. Al momento siguiente, oyó un estallido. Era el sonido de la mandíbula al romperse, pero no se dio cuenta. Juan era un luchador. Se negó a ser asesinado por el reptil. En el hospital,
Juan describió ese mismo momento. Sentí los dientes apretados y al instante me di cuenta que era un caimán. Toda mi cabeza y la parte superior de mi pecho estaban dentro de su boca. Entonces mordió y sentí que los dientes perforaban mi carne. Se oyó un fuerte estallido. Entonces el instinto se apoderó de mí. Juan agarró la mandíbula superior e inferior del caimán con ambas manos. Describió cómo sintió que Dios le daba una fuerza sobrehumana en ese momento para abrir las mandíbulas de la criatura. Los dientes del caimán se clavaron en la parte inferior de su pecho y en su omóplato. Tuvo que mantenerlos separados o todo habría acabado. Juan hizo entonces lo siguiente que se le ocurrió. Agarró la punta del hocico del caimán y tiró con fuerza. Volvió a morder y esta vez sus dientes se clavaron en su cráneo. El caimán intentó entonces la voltereta de la muerte, esperando acabar con él, pero Juan tampoco lo soltó. Tanto el hombre como la bestia rodaron 360 grados completos en el agua. En cuanto el caimán estuvo boca abajo, Juan se soltó. Empezó a nadar por su vida, llegando al muelle en un tiempo récord. En cuanto Juan llegó al muelle, se puso a salvo. Pero fue entonces cuando sintió que un dolor abrasador le consumía. Luchó por mantenerse consciente, aunque el dolor era una tortura. Le aplastaba, haciéndole sentir como si aún estuviera en la boca del caimán. Juan solo tenía que hacerle saber a Matt que estaba bien. Intentó hacérselo creer a sí mismo también. Eso le hizo seguir adelante, aunque estaba bastante destrozado. Salió de la carretera y encontró una casa. Por suerte para Juan, los residentes estaban en casa. Se horrorizaron al ver su estado, pero actuaron con rapidez cuando Juan les pidió que marcaran el 911. Para entonces, Juan estaba perdiendo mucha sangre. Finalmente encontró a Matt, que ya sabía que algo iba terriblemente mal. Había visto la forma de algo grande impulsándose hacia Juan. Incluso fue captado en directo por video. Finalmente, llegó una ambulancia. Y unas horas más tarde, Juan fue sometido a una operación de 6 horas en el Hospital General de Tampa. Juan necesitó una operación de reconstrucción de cara y mandíbula, una craneotomía en la que los médicos le extirparon el lóbulo temporal derecho atravesado por el hueso fracturado de su cráneo agrietado. También hubo que repararle el hombro y el pecho. Juan sufrió graves perforaciones en el cerebro. Ahora no tiene huesos en el lado derecho de la cabeza. Le tuvieron que cerrar la mandíbula con alambres durante unas semanas. Pero el hombre es un luchador. Probablemente necesitará varias operaciones más hasta que por fin esté bien. Pero siendo la clase de hombre que es Juan, se recuperará. El ataque de Juan Carlos Laverde no fue el único. En 2022 se confirmaron 4 ataques mortales de caimanes en Florida. Además, se han registrado 20 incidentes de mordeduras de caimán en todo el estado. Expertos en caimanes como Brandon Fisher subrayan la importancia de practicar la precaución en un estado conocido por su vasta población de caimanes. Los caimanes pueden ser extremadamente peligrosos en ciertas épocas del año, especialmente durante las temporadas de anidación y eclosión. Es entonces cuando las hembras pueden volverse protectoras y altamente mortíferas. Probablemente por eso la hembra atacó a Juan, pensando que podría haber ido a por su nido. En cuanto a Juan, considera el ataque una lección, diciendo: cada vez que no mitigo el riesgo, sufro las consecuencias. Tiré las cosas al viento y fue grave para mí. Tengo que aprender esa lección. Continuó diciendo: con perseverancia y alegría, con ese don espiritual, pude sobrevivir. Fue así como Juan luchó y ganó contra un indomable.